presentación, ¿no? Sí. Sí, estamos viéndola. Bueno. Presentación, bueno, hoy vamos a hablar sobre el ajedrez, como ya les comenté, y como ajedrez como herramienta para educar la mente. Yo mandé un material de apoyo, que eran 7 documentales. Varias personas me han manifestado que lo han visto, varios videos, y bueno, más adelante podemos hablar un poquito sobre ello. Quiero comenzar la presentación con esta frase de Leoncho García, un periodista español especializado en cubrir noticias sobre ajedrez. Leoncho García es uno de los divulgadores más importantes del ajedrez a nivel mundial, por lo menos en habla hispana. A lo largo de la presentación me van a oír hablar mucho de él, porque la presentación está referida mucho a datos que él ha documentado. Él dice que la música, las matemáticas y el ajedrez son las disciplinas que producen más prodigios en el mundo. En esta tertulia yo la dividí en 6 puntos. El primer punto, para que todos no vayamos estando en el mismo contexto, es hablar un poco de historia sobre el ajedrez. Pasaremos al ajedrez según campeones, niveles y modalidades, importancia de los padres en niños genios, ajedrez, una herramienta para educar la mente, y generalidades. Si alguien tiene alguna pregunta, si quiere hacer algún comentario, lo puede manifestar levantando la mano. Yo aquí no los veo a todos, pero si levantan la mano en la aplicación Zoom, yo puedo ver una notificación y ya ahí me entero de que alguien quiera hacer una pregunta. Sí, mi amor. Bueno, en este primer punto, que es la historia, un breve cuento del origen del ajedrez. Muchos historiadores, la verdad, no se ponen de acuerdo sobre el origen del ajedrez. Porque, bueno, es muy difícil rastrear su origen. Pero muchos historiadores sí se han puesto de acuerdo más o menos de dónde vino, o sea, por dónde viene, por dónde ha salido, quiénes lo han promulgado, y el ajedrez actual, dónde nació, eso sí también se sabe. Perdón, Elvis, tú dices el ajedrez actual, o sea, había una diferencia entre cómo originalmente se jugó. Exacto, el ajedrez del siglo XV, el ajedrez del siglo V, perdón, es un ajedrez que no tenía piezas femeninas, por ejemplo. El ajedrez actual tiene una pieza femenina que es una dama. Pero en el siglo V y en el siglo también XII, no tenía piezas femeninas. Y entonces ha evolucionado de cierta manera el ajedrez. Entonces, pero hay una leyenda que se ha comentado mucho y muchos historiadores le agrada la leyenda y narra un poco el origen del ajedrez. Y este es el video que les quiero mostrar, que es un video que dura casi 2 minutos, donde muestra la historia del ajedrez y cómo surge. Voy a volver a compartir pantalla porque yo creo que no compartí el audio también. Vamos a ver. Ahora sí. Voy a reproducir. Está considerado un deporte y una ciencia. Es un juego, pero también es un tipo de arte mental. El ajedrez llega a España gracias a los árabes en el siglo XIII, pero fue inventado mucho antes. Ocurrió en la India, en el siglo V. Un rey no encontraba consuelo tras haber perdido a su hijo en la batalla.
nada podía detener su tristeza hasta que llegó a la corte un modesto hombre que le ofreció un desconocido juego. Un tablero dividido en 64 casillas y 2 ejércitos de piezas enfrentados en una larga lucha. Algunas partidas después, el rey comprendió que a veces hay que sacrificar una pieza importante para lograr la victoria final. Agradecido por abrirle los ojos y por enseñarle tan bello juego, el monarca ofreció a aquel hombre la recompensa que pidiese. ¿Qué le pidió? 2 granos de trigo en la primera casilla, 4 en la segunda, 8 en la tercera, y así hasta completar todo el tablero. Al rey le pareció una petición mezquina, pero dio la orden de entregarle el trigo. Los matemáticos de la corte tardaron días en tener el resultado. Ni todas las cosechas de la India ni del mundo conocido podrían reunir el número de granos de trigo que aquel hombre pidió. El rey comprendió que ese hombre era un sabio y decidió que desde aquel mismo instante trabajara a su lado. Este video, muy corto, resume muchas cosas. Yo lo coloqué en estos 6 puntos. Primero, el video define el ajedrez. El narrador cuando dice, este es una especie de deporte, es una ciencia, es un arte mental, lo trata de definir el presentador. Y en el mismo video nos dice que el ajedrez llega a España en el siglo XIII. Es muy importante ese dato porque el ajedrez que se juega actualmente se desarrolló en España. Gracias a los musulmanes que estuvieron ahí por mucho tiempo. O sea, el ajedrez llegó a España gracias a los musulmanes en sus conquistas y en todo lo demás. Y ahí fue donde se introdujo la pieza femenina, que es la dama. Y con respecto a eso hay muchas historias también de por qué se introdujo una pieza femenina, y además del tablero de ajedrez, la pieza femenina es la más fuerte en el tablero de ajedrez. Hay muchas historias de eso. Y el otro punto es el origen del ajedrez, que lo sitúa en la India. En el siglo V. Entonces, muchos historiadores dicen que viene de un país indoeuropeo, otros dicen que viene directamente de la India, de una ciudad cerca de la India. Está por ahí, nació por ahí el ajedrez. Los persas lo llevaron y lo expandieron en su imperio. Después los musulmanes lo agarran y se termina de desarrollar en España. Y para esa época España era uno de los principales imperios, y bueno, ya sabemos que España terminó viniendo para acá, para Latinoamérica, y con ello se trajo el ajedrez, y por eso se ha divulgado mucho el ajedrez a nivel mundial. El mismo video describe el ajedrez, dice que es una batalla entre dos ejércitos en un cuadrado de 64 casillas. Narra la historia de un rey desconsolado que encuentra una respuesta jugando ajedrez. El rey está totalmente desconsolado porque perdió un hijo en una batalla, pero a medida que comienza a jugar ajedrez y juega ajedrez, el ajedrez le da el mensaje de que a veces tenemos que sacrificar algo importante para obtener una victoria. Y ese simple mensaje lo consoló a él como rey, ya que él había perdido a su hijo en una batalla. En el video también se muestra la complejidad y el valor del ajedrez, porque el rey le pregunta al sabio y le dice, ¿qué te pago? Dime qué quieres. Y entonces el sabio le hace entender al rey que el ajedrez no se puede comprar. O sea, no hay nada que lo pueda comprar. Solamente le da como una especie de acertijo y le dice, yo quiero granos de trigo, pero lo quiero con estas características. Dame 1 en la casilla, 2 en la casilla segunda, 4 en la casilla tercera, y así hasta llegar a la casilla 64. El rey llamó a sus matemáticos y a los de trigo, y bueno, entendió que los matemáticos le dijeron, mira, ni todo el trigo que tenemos aquí puede pagar esa deuda. Ahí comprendió el rey que
el hombre era realmente una persona muy sabia. Ese video resume prácticamente los 6 puntos que yo estoy comentando acá. Es una pequeña historia. Vamos a verlo por última vez, más o menos esos puntos que yo acabo de comentar, ya los deben tener un poquito más claro y cuando vean lo van a poder ver más claro. Está considerado un deporte y una ciencia. Es un juego, pero también es un tipo de arte mental. El ajedrez llega a España gracias a los árabes en el siglo XIII, pero fue inventado mucho antes. Ocurrió en la India, en el siglo V. Un rey no encontraba consuelo tras haber perdido a su hijo en la batalla. Nada podía detener su tristeza hasta que llegó a la corte un modesto hombre que le ofreció un desconocido juego. Un tablero dividido en 64 casillas y 2 ejércitos de piezas enfrentados en una larga lucha. Algunas partidas después, el rey comprendió que a veces hay que sacrificar una pieza importante para lograr la victoria final. Agradecido por abrirle los ojos y por enseñarle tan bello juego, el monarca ofreció a aquel hombre la recompensa que pidiese. ¿Qué le pidió? 2 granos de trigo en la primera casilla, 4 en la segunda, 8 en la tercera, y así hasta completar todo el tablero. Al rey le pareció una petición mezquina, pero dio la orden de entregarle el trigo. Los matemáticos de la corte tardaron días en tener el resultado. Ni todas las cosechas de la India ni del mundo conocido podrían reunir el número de granos de trigo que aquel hombre pidió. El rey comprendió que ese hombre era un sabio y decidió que desde aquel mismo instante trabajara a su lado. Ok, este es el video y bueno, con la breve historia sobre el origen del ajedrez. Este es un tablero normal de ajedrez. Como cuenta el video, es un tablero donde se enfrentan 2 ejércitos en 64 casillas, en un cuadrado. A nivel moderno, las columnas son identificadas con letras, mientras que las verticales son letras, mientras que las horizontales son números. Eso sirve para anotar las jugadas al momento de jugar una partida. Entonces existe esa anotación, se llama anotación algebraica, que es cuando tú anotas caballo F3, caballo C6, E4, E3, y vas anotando eso permite tener un registro de las partidas y después que pasen las partidas, en una semana después o X tiempo, tú puedes reproducir la partida tal y cual fue en aquel momento. Eso tiene varios objetivos. Una partida de ajedrez tiene varias fases. Las fases de una partida se dividen básicamente en rasgos muy generales en 3. Lo que es la apertura, medio juego y finales. Para apertura, medio juego y finales se ha escrito bibliotecas enteras. De cada tema se ha escrito bibliotecas enteras de esos puntos. De apertura se ha escrito un montón de libros, de medio juego se ha escrito un montón de libros y de finales se ha escrito un montón de libros. Un jugador medio profesional tiene que ser bueno en estos 3 puntos. Pero los elementos de una partida, los elementos más importantes de una partida son la estrategia y la táctica. La estrategia y la táctica se desarrollan en estas 3 fases de la partida, que están acá. La estrategia es diferente a la táctica. La táctica es algo a mediano plazo en el ajedrez, mientras que la estrategia es algo a largo plazo. Y existe también, como existe una bibliografía de las fases de la partida, también existe una bibliografía de lo que son estos elementos.
la estrategia y la táctica. ¿Okay? Bueno, ese es el primer punto sobre la historia del ajedrez y describirles un poco lo que es un tablero, la fase de las partidas y todo eso. Ahora quiero entrar en el segundo punto que se llama el ajedrez según campeones. Cómo grandes figuras del ajedrez definen este juego, la ciencia. Estos son frases emblemáticas que en algún momento un periodista le preguntó a una figura importante del ajedrez y le preguntó, ¿qué es el ajedrez para ti? Y él respondió, y esa frase o esa respuesta se quedó como de forma muy icónica y representativa, porque es como la visión de ese campeón. Salvili Tarpower se le preguntó qué es el ajedrez. Él dijo, es un cuento de hada de 1001 errores. Él es Tarpower, es ruso-polaco y bueno, uno de los mejores jugadores de la historia. Ben Lasser también se le preguntó y él dijo, el ajedrez es una señora hermosa. Ben Lasser también es un jugador danés, terminó viviendo en Argentina y un jugador bastante... Y su frase quedó de forma muy icónica. A Fischer se le preguntó y él dijo que era la vida, que es vida, el ajedrez es vida. O sea, Fischer es un personaje dentro del ajedrez, un personaje muy controversial y el ajedrez actual le debe mucho a Bobby Fischer, a pesar de sus pequeñas particularidades, que más adelante vamos a comentar. Pero para él, literalmente, el ajedrez era todo. Para Anatoly Karpov, ruso, él es ruso, él fue el que, en los materiales de apoyo que le mandé, ahí hay un documental de Kasparov y Karpov, o los doble K. Cuando se le preguntó a Karpov, Karpov dijo que el ajedrez es todo, es arte, ciencia y deporte. Actualmente Karpov está retirado del mundo del ajedrez, él es profesor de economía en la universidad, creo que de Moscú. Vive en Rusia y es uno de los mejores jugadores de la historia, la verdad. Garry Kasparov, otro personaje súper famoso. Cuando se le preguntó qué es el ajedrez, él dijo, es una tortura mental. Wow. Garry Kasparov ha sido campeón por 10 años más o menos. Por 10 años. Ha sido campeón 6 veces. Y bueno, él lo define así, ¿no? Él es un personaje, ahorita actualmente se dedica a divulgar el ajedrez y hacerle la guerra desde Nueva York a Putin. Tiene muchas aspiraciones políticas, la verdad. Putin una vez lo metió a la cárcel. Y bueno, en el documental que yo les mandé de Garry Kasparov y Karpov, ahí lo comentan al final. Y lo más bonito de ese video es que Kasparov y Karpov eran muy enemigos en el tablero, pero quien lo terminó visitando a la cárcel en su momento, el único ajedrecista que lo fue a visitar a la cárcel fue Karpov, su archienemigo. Y eso significó mucho para Garry Kasparov y lo marcó bastante. Y bueno, actualmente tienen una amistad ellos dos. Bueno, eso es como definen el ajedrez estos personajes, ¿no? El ajedrez es un juego cuando tiene que ser un juego. Es un deporte cuando tiene que ser un deporte. Es una ciencia porque los jugadores se preparan
como se prepara un científico, y también se podría decir que es una especie de arte porque causa placer a la hora de ver ciertas partidas. Hay partidas que se pueden considerar obras de arte, que causan en los aficionados lo mismo que causa la quinta de Beethoven en un melómano, por ejemplo. Como dice, como en varias oportunidades ha comentado Loicho García en su presentación. En el ajedrez existen niveles y existen modalidades, o sea, títulos oficiales que se obtienen mediante cuando ya tú te dedicas profesionalmente al ajedrez. Y también se diferencian los diferentes tipos de modalidades del ajedrez según el tiempo. ¿Okay? La FIDE viene siendo como la FIFA, pero es el órgano que regula a todas las federaciones de ajedrez. Se llama FIDE. Una cosa curiosa de la FIDE es que es la segunda organización deportiva más grande del mundo. Solo está de primero la de atletismo. Ni siquiera la FIFA es tan grande como la FIDE. Entonces, la FIDE relativamente es más o menos, viene siendo como de los 40 realmente. Y ellos clasifican a sus jugadores según un puntaje, ¿no? De lo más bajo a lo más alto. El principiante, jugador de ajedrez, tiene normalmente un elo entre 1000 y 1400. Elo es el número que se le da al jugador de ajedrez y se calcula mediante una fórmula matemática que cuando dos jugadores principiantes se enfrentan y el que gana termina comiéndole o arrebatándole un poquito de esos puntos y te los sumas a los puntos tuyos. Y ese es lo que representa tu elo. Entonces, entre más jugadas, entre más torneos tú tengas a nivel profesional, puedes tener dos opciones, o pierdes más elo o ganas más elo. Un poco como el tenis. ¿Y qué? Pregunta, Elvis. Adelante. ¿Cómo otorgan el elo en función de qué número? Cuando tú ganas una partida, ¿qué número de elos te otorgan? ¿Cómo se llega a 1000, entre 1000 y 1399? No, los números son muy pocos, o sea, son 35, 20, y es determinado por una fórmula matemática. No sé si me quedó clara la respuesta, Matilde. Bueno, Sí, Elvis, ¿puedo hablar? Ya va. Déjame compartir aquí un momentico. Y porque quiero preguntar si quedó clara Matilde. Bueno, no me quedó tan clara porque no tenía conocimiento de ese aspecto. Cuando tú juegas con otro jugador, que tenga un elo de 1200 y tienes uno de 1100 y gana el de 1100, normalmente se le quita del que tiene 1200, se le quita porque perdió y se le quita alrededor. Lo que determina cuánto elo se le quita es una fórmula matemática que tiene varias variables. ¿Ok? Entonces, normalmente es alrededor de 20, de 5, puede ser 10, puede ser, o sea, es algo muy pequeño. No es tan grande, así que es 300 puntos, 400 puntos, ¿no? Y es determinado por una fórmula matemática que toma en cuenta, por ejemplo, si yo juego con un jugador, si yo soy 1100 y juego uno con de 2100, no parece justo que a la hora de yo ganar, por ejemplo, le voy a quitar mucho punto al otro, porque realmente no estamos al mismo nivel. Entonces, es un punto más o menos lo que le voy a quitar, cuando la diferencia es muy grande. Ahora, si el de 1100 me gana y yo tengo 2100, la fórmula matemática sí le va a quitar bastante punto a él, porque hay una diferencia muy grande entre los dos puntos. Adelante, Rafael. Bueno, sí, no sabía que se medía de esa forma. Yo sigo el tenis
Y en el tenis muy parecido, pues, o sea, pierdes una cantidad si no llegas a un nivel en un campeonato, si pierdes en semifinales o pierdes en cuartos de final o al principio, o si eres campeón. Entonces tú defiendes los puntos que tienes antes, que lo puedes perder y el otro ganarlo. Por ejemplo, ahorita en este campeonato que viene en estos días, no sé, creo que es en Madrid, Djokovic no va a participar y él es el número 1 del mundo, automáticamente ya perdió 500 puntos. Y si Nadal gana, obviamente va a quedarle bien cerca, 1400. Entonces es muy parecido a lo, no sabía que con el ajedrez se hacía de la misma forma. Pero sí, te entiendo perfectamente. Ok, entonces continuamos. Vemos entonces, los aficionados tienen este rango, los jugadores de club tienen este rango, los jugadores de club fuerte tienen este rango, los candidatos a maestros tienen este rango, los maestros FIDE tienen este rango, Ok. Gracias, Berito. los maestros internacionales tienen este rango, y los grandes maestros tienen este rango. Estos son los títulos que se presentan en la FIDE, pero el de gran maestro tiene algo muy particular. Es que dentro de ellos se está pensando en crear otra categoría. Es la categoría de super gran maestro. Porque la diferencia que existe entre un jugador de 2600 a un jugador de 2700 es muy grande a nivel de conocimientos de ajedrez. Entonces, en el mundo existe lo que se llama jugadores de élite. Los jugadores de élite son aquellos jugadores que tienen un elo de 2700 para arriba. Y realmente, exacto, y realmente no hay ni 100 jugadores a nivel mundial que hayan llegado a 2700, ahorita actualmente. Para hablarles un poco, ya que estamos aquí en esta lámina, Venezuela nada más cuenta con 2 grandes maestros de toda su población ajedrecística, que han alcanzado el máximo título en ajedrez. Uno se llama Eduardo Iturrizaga y otro se llama Gascón. Pero Eduardo Iturrizaga dejó de jugar para Venezuela y va a comenzar a jugar para España este año, 2021. Y bueno, todos sabemos las razones por las cuales dejó de jugar para Venezuela. No es una cuestión de patriotismo, sino bueno, es una cuestión de la Federación Venezolana de Ajedrez lo apoya muy poco realmente. Y eso pasa mucho en ajedrez. Para hablarle de aquí de Panamá, Panamá no tiene titulado un gran maestro, solamente tiene maestros internacionales. Para hablarles de Panamá. Yo hoy invité a un maestro FIDE, pero lamentándolo mucho, él es panameño, él está entre los 10 mejores de Panamá, pero retirado. Él está en la categoría 6, maestro FIDE. Y bueno, se vacunó con la AstraZeneca y está un poquito, le pegó fuerte la vacuna. Entonces, no pudo asistir. Y bueno. Tengo un primo también que le pasó lo mismo. Bueno, continuamos entonces. ¿Alguna pregunta de los elos? Bueno, continuamos. En la actualidad, el campeón del mundo tiene un elo de 2847. Wow. Nadie ha llegado hasta allí, ni siquiera Garry Kasparov. Y en el femenino está la gran maestra Hao Yifan con un elo de 2658. Ella es china. Es la actual campeona a nivel femenino. Magnus Carlsen es campeón de ajedrez desde el 2013. Ha defendido su título 3 veces. O sea que ha sido campeón 3 veces. 4 veces tomando 4 veces campeón. Y ha defendido su título 3 veces. Y ahorita, en noviembre de este año,
va a jugar con Ian Nepomniachtchi, un ruso, para defender su título nuevamente. ¿Y qué edad Aoki tiene Magnus? Magnus tiene aproximadamente 30 años. Elvis, ¿Sí? te quería hacer una pregunta. Qué extraño que en este juego, que es básicamente mental, se compita femenino con femenino y masculino con masculino y no masculino y femenino para que haga un campeón. A la larga No, aquí está todo ligado. Aquí está todo ligado. De hecho, Judy Porga, más adelante vamos a hablar de ella. Judy Porga llegó a tener un elo de 2.750 y algo, 2.735. Y estuvo de número 8 en el ranking mundial de ajedrecistas entre hombres y mujeres. Es la única mujer que ha llegado a estar número 8. Ni siquiera Aoki Fan está en los primeros 100. Esta muchacha que está acá, ella no está entre los primeros 100. Pero Judy Porga, en su momento cúspide de su carrera, ella llegó a estar entre los 8 mejores jugadores del mundo. Ella pudo haber sido campeona de ajedrez, pero no lo logró. Aquí no es que se compitan mujeres con mujeres y hombres con hombres. No, aquí compiten todos con todos. Sí, claro, porque es algo mental. Pues, o sea, pero hacen la competencia de mujeres solamente también, y ahí es donde es campeona Aoki Fan, que ella es campeona pero de mujeres. Pero si metemos a todos en una sola cosa, el único campeón es Magnus Carlsen, es campeón de todos. Pero Aoki Fan puede ser campeona del mundo si lo desea, y si, de hecho, Judy Porga estuvo muy cerca. Es la única mujer que ha estado muy cerca de eso. Más adelante vamos a profundizar un poquito más de eso rápidamente. Entonces, el elo determina tu nivel ajedrecístico. Entonces, bueno, ya vamos a las modalidades, formas de jugar ajedrez, cómo se juega a nivel de competencia, cuáles son las modalidades más famosas y todo eso. La modalidad de competencia más común es el ajedrez a ritmo clásico, que por jugador se le da 1 hora y 30 minutos para los primeros 40 movimientos. Después de esos 40 movimientos se le da un incremento de 30 y por cada jugada se le da un incremento de 30 segundos. Traduciéndole esto a ustedes, viene siendo una partida a ritmo clásico, dura alrededor de 8 horas, 7 horas. Wow. A veces dura 4 horas. Pero para resumirlo, normalmente a veces dura 8 horas. Iturrizaga, por ejemplo, él ha comentado muchas veces que él a veces pierde 5 kilos en un torneo. Por el estrés, porque tiene que estar parado, tiene que estar 8 horas sentado. Entonces es un juego que, aunque tú no tienes una actividad física muy relevante, la mente consume mucha energía. Recuerden que el que consume más energía del cuerpo humano es la mente. Entonces, es un deporte que es muy exigente a nivel físico también. Los jugadores no solamente se preparan de forma intelectual, sino que practican algunos deportes. Por lo menos Magnus Carlsen practica tenis y practica fútbol de campo. Entonces, el ajedrez a ritmo clásico es el que se juega en torneos, en campeonatos del mundo, y son el ritmo más tradicional. Cuando ustedes escuchen de un campeonato del mundo de ajedrez, están jugando a ritmo clásico. Y las partidas son muy largas. Antes las partidas se posponían como en Gambito de Dama, que en Gambito de Dama tú accedías, mira, quiero posponer la partida para mañana, pero eso ya no es posible. Eso era antes, que se hacía en los 70, en los 60, en los 80, hasta los 70. Tú podías posponer la jugada, la última jugada se metía en un sobrecito hasta el siguiente día. Actualmente eso no se permite, básicamente ahorita tenemos ordenadores que ayudan a los jugadores, y hay software muy potentes que ayudan a los jugadores. Entonces no es justo eso. Además, los ajedrecistas tienen unos equipos
detrás de ellos cuando van a competencia, que son los analistas, los entrenadores, y eso, bueno. El otro ritmo es ritmo rápido, que es 15 minutos más 10 de incremento. O sea, 15 minutos, pero cuando yo hago una jugada, se me incrementa en el reloj 10 segundos. Esto permite que el jugador se desarrolle una partida normal. Este es uno de los ritmos también que en la pandemia, en el 2020, se jugó mucho. Porque como no podía haber contacto entre los jugadores, este ritmo, el ritmo rápido, se hizo muy popular durante todo el 2020. En toda la cuarentena, ese fue el ritmo, de ahí para abajo fueron los ritmos más populares porque permite que tú juegues a través de internet de forma online. Elvis, ¿cuánto dura una partida de ajedrez a ritmo rápido? Normalmente puede ser 1 hora, 1 hora y media, casi llegando a 2, tal vez 1 hora y media lo máximo, me calculo yo. El ajedrez a ritmo Bliss. El ajedrez a ritmo Bliss es un ajedrez más rápido. Es un ajedrez que es de 3 minutos más 2 segundos de incremento. También está el ajedrez por cada jugador. Está el otro que es 5 minutos. 5 minutos para ti y 5 minutos para mí. El ajedrez 3 más 2, cabe destacar que es una propuesta por Bobby Fischer. El ajedrez ritmo 3 más 2 se lo debemos gracias a Bobby Fischer. Él lo propuso y lo divulgó en muchos campeonatos hasta que la gente vio que era un ritmo bastante aceptable y bastante chévere y divertido de jugar. Y bueno, la gente le gusta bastante. Después de este está el ajedrez a ritmo bullet. El ajedrez a ritmo bullet o ritmo bala es 1 minuto por jugador. O sea, 1 minuto para ti y 1 minuto para él. Esa partida dura 2 minutos. 2 minutos, exacto. 2 minutos porque tú tienes 1 minuto, el jugador contrario tuyo tiene 1 minuto y tú tienes 1 minuto. Yo, por ejemplo, yo soy jugador de Bullet y de Bliss. Esos son los ritmos que a mí me gustan jugar. De 1 minuto y de 3 minutos. Entre menos tiempo, más emocionante. El ajedrez a ritmo Bullet es considerado no un ajedrez como tal, porque realmente no se producen buenas partidas. Pero es un ajedrez muy emocional. Es muy emocional y porque tienes que pensar muy rápido, tienes que desarrollar tu estrategia muy rápido, todo es muy rápido. De todas formas, les voy a mostrar un video donde se ve a Magnus Carlsen, que es gran maestro, con otro jugador que es maestro internacional, jugando a ritmo 1 minuto. O sea que el video dura como 3 minutos, para que ustedes puedan observar la rapidez con la que juegan. So we're back at playing 1 minute chess at the office, trying to make it look cool, trash talking a bit, maybe a bit more than we have earlier. I just beat Hammer, who came out of retirement. Word on the street is that he has retired again. Gonna play an actual active chess player this time. The head of streaming didn't want me to do this introduction. He didn't want to let you guys know that I'd actually beaten him, trying to pull the video. But then I realized I'm the head of this company, so I can make it happen. And thus it has happened. And once again, I'm playing with the fast-talking, rook-winning Sebastian Mikhailov. And I was born ready. Let's get the game going. Vean los relojes. We got ourselves a Benoni and he's confused already. Wow. Really? What? I don't know what I'm doing. I don't play the Benoni. But I can give you pawns. I'm not worried. I have counterplay. Look at this bishop. Who would be worried in this situation? I take it.
I give the exchange. No worries. No worries. I take the pawn. Push it, baby. He's confused. Look at him. The guy is completely flustered. He has no idea how to play this position. And my pawns, they are running. They're running indeed, my friend. They are running so fast. Wow, look at this. And I have to be a little bit careful now. Okay, I do this. You can take it. You can take it. I'm winning back material, and for the first time in the game, I'm up material. Look at this. And he's spending so much time getting my knight back into the game. Tripping over his rook, confusing him. That's always good strategy. Blundering something, not so great. But he's confused. This is good. I blundered, but I'm okay. Blundered, but it's okay. Bishop solid. Oh, he's playing so fast now. Ooh. Taking the bishop, but is he gonna be fast enough? Ooh. And he's lost on time. Another one for me. Se le acabó el tiempo y además estaba perdiendo por posición. ¿Les parece aburrido este ritmo? No, es muy rápido. Creo que yo pierdo 10 kilos jugando eso. No, yo lo que creo es que para hacer eso tienes que haber pasado por los anteriores para poder hacerlo tan rápido. Exacto. Este juego demanda un poquito de... O sea, no es muchos ajedrecistas profesionales consideran que este ajedrez Buller no es un real ajedrez, porque realmente no permites al jugador que desarrolle una estrategia ya elegante. Siempre estás esperando el error del contrincante. Es como aprendí un poco la lección. Las estrategias son muy directas, todo es muy seco, pero es más emocionante. Es un ajedrez más emocionante y más emocional en ese aspecto. A mí me encanta jugar a 1 minuto, por ejemplo. Yo soy jugador de ahí no se puede echar para atrás y decir, un momentico que me equivoqué, ahí no puedo hacer. No. Pero es lo que te digo, de acuerdo a lo que tú definiste antes entre lo de la estrategia versus táctica. Ahí no puedes hacer estrategia. Exactamente. Ahí las estrategias son muy ahí el jugador que normalmente domina al otro jugador es un jugador que es muy táctico. En ajedrez existen jugadores que son muy tácticos, otros jugadores que son muy estrategas, pero el jugador debe ser un jugador táctico y estratega. ¿Quién ganó aquí? ¿Quién ganó? Aquí Magnus Carlsen ganó por tiempo y por posición. Le quedan 6 segundos, 6 segundos le quedan a Magnus Carlsen y 0 segundos al otro. Ahí perdió por tiempo, pero realmente si sigue la partida, aunque continúe la partida, Magnus Carlsen gana porque tiene una mejor posición y tiene 2 peones que están coronados. Tiene 2 peones coronados. Wow. 2 peones que están coronando. Campeón, bueno, lo mínimo que ha podido hacer ganar aquí en esta broma para hacer pública. Sí. Bueno, continuamos. Ese es el ajedrez ritmo 1 minuto. Es uno de los más salvajes que hay. Ahora vamos demasiado rápido. Vamos con esto que se llama Importancia de los padres en niños genios. Cómo los padres o familias han influido en el desarrollo de niños que presentan grandes capacidades intelectuales. Esto yo lo voy a presentar, este punto lo voy a presentar directamente con ejemplos. Ejemplos de casos que yo más o menos estuve. Bueno, yo estoy jugando ajedrez más o menos de los 13 años y más o menos como de los 20 ya lo sigo un poquito más y siempre sigo varios jugadores y siempre veo los torneos. Entonces, también sigo los documentales y las vidas de ellos. Y hay cosas que me llaman la atención y uno de ellos son esas personas que están detrás de ese campeón. En este caso vienen siendo los padres.
Entonces voy a presentar varios casos, voy a presentar 4 casos donde el resultado es realmente brillante, y un quinto caso que es un caso que no diría que es malo, pero es un caso medio extraño. Ustedes van a sacar sus conclusiones cuando hablemos de él. El primer caso de padres que han desarrollado, han tenido niños genios, es este caso, el caso de Magnus Carlsen. El papá se llama Henry Albert Carlsen. De Magnus Carlsen. El papá realmente ha sido el pilar fundamental de Magnus Carlsen en su desarrollo como jugador de ajedrez. El papá le enseñó a jugar a los 5 años ajedrez a Magnus Carlsen, pero Magnus Carlsen no mostró interés sino hasta los 8 años. El papá de Magnus Carlsen, él es un aficionado del ajedrez, lo ha sido durante toda su vida, y bueno, él se dio cuenta de que su hijo era diferente. Apenas tenía 4 años, 3 años, notó, los que vieron el documental que yo les pasé, ahí aparece cómo el papá notó que su hijo era diferente. Su hijo no le gustaba deportes de contacto, no le gustaba correr, no le gustaba bochinchar, era un niño muy abstraído. Y se desarrolló así, como una persona muy abstraída realmente. Y yo creo que el papá ha sabido manejar al hijo realmente para que no termine como otros han terminado en este mundo. Y una muestra muy importante de eso fue cuando él jugó el torneo del 2013 en la India, con el hindú, y el papá notó que el hijo estaba muy desconcentrado en el ajedrez, pero no había manera de cómo liberar esa presión que tenía. Entonces el papá llamó a la esposa y a las hijas, a las hermanas de Magnus Carlsen, y las trajo a la India. Y en los días libres mantuvieron muchos juegos con Magnus Carlsen. Ese era el propósito. Él vio que Magnus Carlsen podía despejarse. Eso le hizo mucho bien a Magnus Carlsen, porque Magnus Carlsen drenó toda la presión que tenía compartiendo con su familia, con sus hermanas, que a la siguiente partida ganó. Y así ganó después y terminó ganando el campeonato del mundo. Sin esa jugada del papá, yo creo que tal vez no hubiese ganado el torneo. Y bueno, el papá, adelante. Observé que no solamente el papá, es el seno familiar, vinieron todos y todos formaban una gran familia donde todo el mundo colaboraba y jugaron pelota y jugaron cartas y todo. Es decir, es la relación padre, hijo, hermano, no solamente el padre. Sí, pero el papá fue quien vio eso en el hijo y armó todo. Armó todo, armó que eso sucediera. Y realmente, bueno, yo creo que el papá ha sido fundamental para él. Actualmente Magnus Carlsen está un poquito más liberado, o sea, no es tan abstraído. Sus hermanas realmente se preocupan mucho por él, porque él es una persona que piensa en el ajedrez 24 horas al día, 7 días a la semana. Realmente, él confiesa que cuando estás conversando con él, tiene una parte de su cerebro solucionando un problema de ajedrez. Entonces, su familia se preocupa también por su condición social, que sea más sociable con los demás, que hable con los demás. Y bueno, la verdad, los últimos años de Magnus Carlsen, él ha desarrollado una vida social bastante bien. El papá notó que su hijo presentaba síntomas de genialidad cuando vio que el niño se memorizó todas las capitales del mundo a la edad de 5 años, se memorizó todos los escudos de Noruega. Además, en las escuelas, en la escuela, como a la edad de 6 años, él hacía los trabajos. Él vendía trabajos ya realizados a los niños de otros grados.
Y bueno, también él sufrió mucho bullying en la escuela cuando estaba pequeño. Pero bueno, se convirtió. ¿Qué condición tenía específicamente? ¿Era Asperger o qué? No. Sí, la verdad no hay un estudio médico que lo haya confirmado, pero sí. Que lo confirme. Sí. Sí, pareciera que está en ese espectro, ¿no? Exactamente. Sí, es un niño que no fue sociable, adolescente no fue sociable, realmente poco sociable, muy abstraído, incluso con sus propias hermanas. Pero el papá Pero ahorita ha mejorado, o sea, demasiado. Tiene amigos, o sea, yo creo que es un éxito total como lo han venido tratando a él. Bueno, me imagino. Sí, tiene programas de televisión con personas que son muy populares y hay uno donde sale jugando piedra, papel y tijera. Lo que pasa es que también cuando tú eres famoso, que se ha integrado más al mundo social normal. Cuando tú eres famoso, eso atrae gente también, ¿no? Sí, ha sido modelo y bueno, a nivel deportivo es el personaje más famoso en Noruega. En Noruega, sí, señor. El segundo caso extraordinario es de Garry Kasparov. Garry Kasparov su papá a los 5 años y la mamá, o sea, el documental de Leoncho García que yo le pasé, hay un comentario de Leoncho García que habla de la mamá de Garry Kasparov, donde Leoncho García dice, yo no quisiera ser la mamá hijo de la mamá de Garry Kasparov, por lo fuerte que es y lo severa. La mamá a los 8 años declaró que su hijo iba a ser campeón del mundo. 12 años después, Garry Kasparov se convirtió en el campeón del mundo, más joven. Fue un apoyo demasiado para Garry Kasparov. Prácticamente se esforzó mucho para que su hijo estudiara ajedrez también. Y creo que es un caso extraordinario de ella también. Vamos con Vishwanath Anand. Vishwanath Anand ha sido 5 veces campeón del mundo. También yo creo que es importante aquí la mamá, que se llama Suchila Viswanathan. La mamá incentivaba al hijo desde pequeño a ver programas de televisión de ajedrez y no solo a ver, sino que ella y él se ponían a solucionar problemas de ajedrez. De esa manera incentivaba a su hijo a jugar ajedrez. Llegó un punto que solucionaban tan bien los problemas de ajedrez que en la televisora le decía, mira, ya ustedes no pueden resolver más problemas porque siempre lo resuelven y ya no tenemos más premios para ustedes. Entonces, Vishwanath Anand o su familia fue bastante importante para el desarrollo de Vishwanath Anand. Es uno de mis jugadores favoritos. Ya está retirado. Él fue el que le dio el título a... El 2013. El 2013, Vishwanath Anand perdió el título con Magnus Carlsen. Y al año siguiente, Vishwanath Anand ganó el privilegio otra vez de competir por ese campeonato. O sea, no es que fue una revancha, no es que le dieron la revancha, sino que se ganó el privilegio jugando torneos y quedó él como el retador. Y volvieron a jugar, pero volvió a perder Vishwanath Anand. Y volvió a ganar Magnus Carlsen. Es la primera vez que Magnus Carlsen defiende el título. Mayor que el otro, mayor que Magnus también, que Carlsen. Exacto. Tenemos el extraordinario caso de las hermanas Porga. Las hermanas Porga para mí es uno de los casos más icónicos. Realmente Laszlo Porga, húngaro, es el papá de Sofía Porga, Judith Porga y Susan Porga. Laszlo Porga decidió que él es un reconocido pedagogo y entrenador de ajedrez de allá de Hungría. Y él decidió que sus hijas no recibieran una educación formal en la escuela, sino que las hijas solo iban a la escuela a presentar exámenes. Toda la educación que recibieron ellos
ellas fue en su casa. La mamá era maestra. Además, Laszlo Porga creó un libro que se llama Cómo criar a un genio. Ese libro, su tesis o su planteamiento es que los genios no nacen, sino que se hacen. Y él probó su tesis criando a estas 3 niñas. Realmente las 3 llegaron a ser ajedrecistas. Sofía Porga no jugó tanto a un nivel muy alto, Susan Porga sí, pero de las 3, Judy Porga fue número 8 entre todos los jugadores de ajedrez a nivel mundial en su momento cúspide de su carrera. Llegó a tener un elo de 2.750 y algo, 35, y bueno, ella fue realmente... Nadie ha podido llegar a nivel de ajedrez a hacer todo lo que ella ha hecho. La película Gambito de Dama es un guiño a ella, y también, pero es un guiño más a Bobby Fischer, realmente. Judy Porga es ella, la primera, y Sofía Porga es esta, y ella es Susan Porga. Ahora ellas se dedican a otras cosas. Judy Porga realmente dejó el ajedrez en su momento, en un momento donde ella estaba en la cima. Todo el mundo se quedó así como que, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué se retira? Y bueno, ella estaba comenzando a desarrollar, a hacer una familia. Entonces no podía hacer una familia y dedicarse a nivel de competencia de ajedrez. Entonces decidió dedicarse a su familia. El libro, yo tengo el libro de ellos traducido en español, el que se llama Cómo criar a un genio. Aquella persona que quiera, yo se los puedo pasar. Es bastante interesante la tesis que él desarrolla ahí, ¿no? ¿Los tienes en digital, Elvis? Lo tengo en digital, exacto. Pásamelo. Ok, pásamelo. Te lo agradezco. También, Elvis, para mí A también. mí también, yo creo que pásalo para... ¿A qué edad comenzaron? Ok, lo voy a pasar al grupo. Ok. Ajá. ¿A qué edad comenzaron las Porga a desarrollar el ajedrez? ¿También de 5, 8 años, algo así? De 5 años, alrededor de los 5 años. Alrededor de los 5 años. ¿Y ella fue en qué año? ¿El contexto de ella en el tiempo es cuál? ¿1000 qué? No, es actual. Ella, su mejor ajedrez en 2006, ella estaba 2000, ella competía en el 2006, creo que más bien se vino retirando más o menos. Ok. Gracias. Ok. Ahora vamos con este caso que es medio extraño. Este caso sí ya no sí involucra a la mamá, pero es un caso que no terminó bien. Es para que ustedes noten la diferencia que hay entre esos 4 casos que les presenté con una familia más o menos bien estructurada. Pero este caso es particular. Bobby Fischer fue campeón del mundo en el 72. El torneo de él partió la historia del ajedrez en 2. Pero la mamá... considerada también una genio, ella hablaba como 7 idiomas, 8 idiomas, tenía como 5 profesiones o 6 profesiones. El papá nunca estuvo presente. La mamá siempre le mintió de quién era el papá. La mamá se preocupó en algún momento por Bobby Fischer y lo llevó al psicólogo para que Bobby Fischer no se metiera tanto en ese mundo del ajedrez. Pero después la mamá perdió ese interés y tuvieron muchas peleas entre ellos dos. Pero Bobby Fischer terminó muy mal en la historia. El ajedrez le agradece mucho realmente, por muchas cosas que hizo por el ajedrez. Y por ese respeto que se ganó, todos hablan bien de él, pues, por el respeto hacia el mundo del ajedrez. Pero realmente él terminó... perseguido por Estados Unidos lo quería meter preso,
Él en Japón, en China, creo que lo metieron preso una vez. Realmente, él terminó muy mal. Y personas que lo conocen decían que con él no se podía entablar un... Se fue la voz, Elvis. Ajá. No se siente. Rafael quiere hacer una pregunta. Adelante, Rafael. Digo, ¿cuál fue la causa de que tuvo tantos problemas con la ley? No se oye. Ok. Ajá. Sí, No ya yo escuché la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la causa de que tuvo problemas tanto con la ley? Uno de los problemas, cuando ocurrió el atentado 2002 de las Torres Gemelas, a él lo entrevistaron después de su suceso en una radio, y él declaró y dijo que Estados Unidos se merecía lo que estaba pasando. Wow. Él ya antes de eso tenía ya problemas con Estados Unidos, pero esas declaraciones lo pusieron en el ojo del huracán. Pero eso no es una causa. Y él, bueno, esa es la causa de Estados Unidos. Legalmente, no sé por qué, no sé cuál es el término legal que estaría ahí para meterlo preso, ¿no? Pero realmente tenía una orden de extradición. Y el único país que le dio refugio fue Irlanda, Reykjavik. Él pasó su último día en Irlanda, y Irlanda fue donde se jugó en el 72 el torneo de él contra Boris Spassky. Tú sabes que estaba viendo, perdón, termina. No, adelante. No, lo que iba a decirte era que estaba buscando allí, dicen que él, el país dictó orden de captura y búsqueda en el 92 por haber jugado un encuentro con Boris Spassky, que era un jugador yugoslavio, y Estados Unidos decretaba un bloqueo. Entonces él no debía, y por eso es que le dictan eso. Ajá, sí. Exacto. A él le ofrecieron 2 millones. Sí, tenía que ser otra causa, porque una opinión, te pueden votar del país, pero no meterte preso, ¿no? Al menos. Pero no una opinión, es que jugó violando una... No, pero por eso digo, ya hay otra causa ya. Exacto. Sí, lo que pasa es que los norteamericanos tenían prohibido recibir dinero de Yugoslavia, porque en ese momento Yugoslavia estaba en guerra, tenía sanciones de Estados Unidos, y la bolsa la estaba ofreciendo un yugoslavo, y él la ganó, y se quedó con ella, y por eso él no podía regresar a Estados Unidos. Claro, ya estaba violando las sanciones. Exacto. Y ese dinero él tenía un amigo venezolano. Se fue la voz. El amigo venezolano, no se escucha. Ahorita sí. El amigo venezolano que Fischer tenía fue quien le ayudó a meter ese dinero en un banco en Suiza. No, es un caso bastante... Pero eso es real. Elvis, tú dijiste un amigo venezolano. Sí. Sí. Pero Elvis, acuérdate que desde los 70, cuando él jugó con Spassky, y él demostró que tenía problemas mentales. Sí. Fue Elvis. Bueno, este es un caso, como jugador, es un jugador extraordinario. Exacto, es verdad. Pero no le podía hablar de otra cosa. A ver. Vamos a continuar, que el tiempo nos apremia. El ajedrez es una herramienta para educar la mente, el ajedrez como herramienta de enseñanza para aprender muchos aspectos de la vida. Bueno, este punto también yo lo quiero sacar con ejemplos que han sucedido en el mundo real. El primero es la salud cerebral, el Alzheimer. El estudio más importante que se ha realizado sobre ajedrez y Alzheimer en el Instituto de Nueva York, en Estados Unidos. Ahí se analizaron a 415 personas mayores de 65 años.
Durante 21 años consecutivos realizaban diversas actividades. El estudio demostró que los individuos, algunos aumentaron su reserva cognitiva, que es el depósito cerebral que entre más lleno, menos riesgo se tiene de Alzheimer. A una edad en la que es normal perderla, ¿no? Fueron quienes jugaron al ajedrez durante ese tiempo los que mayor tuvieron, los que incrementaron esa reserva cognitiva, seguidos por los que jugaron bridge y por los que bailaron. Verdad, sí. Hay que jugar ajedrez, bridge y bailar. Para prevenir el Alzheimer. Hay bastantes estudios, no quise colocar el nombre de los doctores, pero son varios los que han desarrollado ese estudio. Pueden hacer referencia a este instituto. Como segundo, también tenemos que el ajedrez como herramienta pedagógica escolar ayuda a los alumnos a desarrollar de una forma natural habilidades tanto cognitivas como sociales. Yo oye muy mal. Yo oigo muy mal. Sí, ¿Bien o me está escuchando mal? Interrumpido. Interrumpido. ¿Y ahora? Bueno, ahora mejor. Siga para ver. Siga para ver, Elvis. La primera habilidad que desarrolla jugando ajedrez es la memoria. Como segundo tenemos la capacidad de concentración. La toma de decisiones y la aceptación ante el error. Eso se resume en saber perder, saber ganar. La atención y la reflexión, que viene siendo también la capacidad de concentración. La visión espacial de la realidad. Eso viene siendo con la estrategia y la táctica. La táctica y la estrategia. Aprender a resolucionar problemas o a solucionar problemas o la resolución de problemas. El razonamiento lógico matemático. El pensamiento creativo. El autoestima y el sentido del logro. La capacidad crítica. La iniciativa y otra menos, porque sea última no es menos importante, es la inteligencia emocional. De todas estas habilidades, de todas estas habilidades es que tú las vas aprendiendo mientras juegas. ¿Okay? Mientras juegas, que es lo curioso de esto. El ajedrez como herramienta pedagógica para niños pequeños de 3 años hasta 4 años, no es que le vas a enseñar ajedrez, pero puedes enseñarles conceptos básicos como geometría. Puedes enseñarle qué es una columna, una fila, qué es una vertical, qué es una horizontal, qué es una diagonal, qué es un centro, qué es un cuadrado, qué es un rectángulo, todo con el tablero de ajedrez. Eso te permite, mediante un juego, enseñarle geometría al niño. Tú le puedes decir, hijo, corre por la columna, si es un tablero de ajedrez grande, si es un tablero pequeño, camina por la fila, dime la diagonal. Entonces ahí ya le estás enseñando conceptos geométricos que es, exacto, geometría al niño. De hecho, ahí en España se utiliza para enseñar geometría los tableros de ajedrez. Y otro importante es el doctor Hilario Blasco, receta ajedrez para los niños que tienen TDAH. Hilario Blasco es un psiquiatra de infarto juvenil en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Y él ha hecho un estudio bastante pequeño, pero todavía sigue en ese campo,
haciendo estudios sobre cómo el ajedrez un trastorno de déficit de atención y hiperactividad. De hecho, sacó un libro que se llama Jaque Mate al TDAH. Ese sí no lo tengo, pero está en Kindle y en Amazon. Lo pueden buscar allí. Es interesante porque el doctor con esos niños lo que hace es recetar ajedrez y realmente he tenido resultados bastante positivos. ¿Qué es el TDAH? Trastorno por déficit de atención de hiperactividad. Déficit de atención e hiperactividad. Como no pone atención, hace de todo. Exacto, y es muy hiperactivo. Entonces, no se concentra. Hay gente que argumenta que cuando a la gente le preguntan, que le dicen que el ajedrez es aburrido, una respuesta sencilla es: si entretiene a un niño que sufre TDAH, imagínase lo aburrido que es entonces, que es un niño hiperactivo. Entonces, entretener a un niño hiperactivo es bastante complejo. Los estudios han demostrado... Ajá. Eso sucede regularmente cuando la gente desconoce un juego, porque el béisbol, muchos también dicen que es aburrido, pero a millones nos gusta. O sea que no necesariamente es un problema de velocidad que genera, por ejemplo, el atletismo o el fútbol. Son lentos, pero son de mucha concentración, mucho suspenso. Y el suspenso es como una buena película de suspenso. No sé si ustedes recuerdan como The Shining, una película que casi no pasa nada al principio y tiene un suspenso increíble con Jack Nicholson. No sé si la recuerdan. No recuerdo el nombre en español. The Shining es El Resplandor. Correcto, así es. Correcto. Esa es de Stanley Kubrick. Exacto, sí. Que se desarrolla un tipo que es escritor y se fue a un sitio de nieve a escribir, y en fin, bueno. Y esa película es fabulosa, porque realmente al principio no sucede absolutamente nada, sino un niño en un triciclo. Pero cada vez que pasaba y salía de la alfombra, tú decías algo va a aparecer y no aparecía nunca nada, afortunadamente. Bueno, afortunadamente sí fue la realidad. Entonces eso pasa... y bueno, digo que eso es lo que pasa cuando a veces uno desconoce un juego, ¿me entiendes? Porque el ajedrez, tú decías hace rato de que se perdían varios kilos en juego. El otro día yo estaba jugando con un amigo y la verdad que nos concentramos tanto que, wow, sudaba pero bárbaramente. O sea, y era la mente la que estaba funcionando. Y yo no soy un gran jugador. Bueno, precisamente a lo mejor por eso tenía que pensar más. Sí. Hilario Blasco, el doctor Hilario Blasco ha tenido resultados sumamente positivos con aquellos niños que recién se le ha diagnosticado el TDAH. Cuando él le envía como terapia ajedrez, ha tenido la medicina o los medicamentos o las drogas que se le dan al niño, realmente el ajedrez las sustituye completamente. Pero a niños que ya tienen un TDAH avanzado, más del 50%, el ajedrez no logra quitarle totalmente la medicina, pero sí logra disminuirle las dosis. Y él lo demuestra en su estudio, y bueno, es interesante ese libro, realmente. ¿Y qué edad, en qué edad se hizo ese estudio? ¿En edad? En niños. Aquí dice que él es un psiquiatra infarto juvenil. O sea, de niños y jóvenes. Exacto. Y más jóvenes, exacto. Adolescentes. Exacto. Entonces, el ajedrez puede ser un juego porque tú lo puedes tomar como algo para distraerte. Puede ser un deporte porque tú lo puedes practicar a nivel profesional. Y ya cuando lo practicas a nivel profesional tienes que tratar de la ajedrez como una ciencia. Y también en ese nivel profesional ocurre partidas que son muy hermosas, muy bellas para los aficionados, y por eso es que también se le dice que es un arte.
Y todo eso ayuda a muchos procesos relacionados con la mente. El ajedrez claro. es un deporte netamente mental. Ya vamos entrando aquí al último punto. Bueno, el último punto es un poco más sobre temas relacionados sobre ajedrez. Entre ellos está el cine. Dentro del cine, bueno, tenemos a Gambito de Dama. Gambito de Dama, realmente yo, desde mi opinión y la opinión de muchos expertos en ajedrez, es la producción sobre ajedrez mejor realizada hasta los momentos. Desde todos los niveles. La película más famosa sobre ajedrez es Buscando a Bobby Fischer. Pero Gambito de Dama es una miniserie que apenas acaba de salir, es la tercera más, como comentaba César, la tercera más reproducida en la plataforma de streaming Netflix. Este año ganó 2 Globos de Oro, una como mejor miniserie y la actriz ganó también como mejor actriz, ganó un Globo de Oro. Y bueno, hubo un boom cuando salió la serie Gambito de Dama a nivel mundial. De hecho, en las tiendas online, los tableros de ajedrez comenzaron a hacer falta. O sea, había como que escasez de tableros de ajedrez. Demanda alta. Una demanda muy alta, exacto. La palabra es una demanda muy alta gracias a Gambito de Dama, ¿no? O sea, yo creo que los aspectos que se desarrollan en la serie son bastante importantes. Después tenemos La Jugada Maestra, que es una película basada en la historia de Bobby Fischer. De Bobby Fischer se ha sacado muchas cosas y bueno, esta es una de las mejorcitas que se han sacado. Y este caso también, muchas películas, realmente me costó mucho cuáles iba a poner, pero ya va. Pero les coloqué esta que se llama Queen o La Reina de Kawe. Es una película basada en hechos reales por Disney y ESPN, y trata de una niña que juega ajedrez en Uganda y es la primera maestra internacional de Uganda. Y bueno, salió de la pobreza gracias al ajedrez. Wow, la tengo también. Esa película salió en el 2016 y yo la vine a ver en el 2020. Realmente tuvo una distribución muy poca en Estados Unidos, muy limitado, y por eso es que no llegó a mucho. Yo, bueno, salió en el 2016, yo la vine a ver en el 2020. Yo la estuve buscando siempre. Y bueno, la vine a conseguir fue en el 2020. Y bueno, está a la orden también, si la desean ver, yo se las puedo pasar. No las pasas, buenísimo. Y bueno, Buscando a Bobby Fischer es otra película relacionada a la gente. A la vida. Es de 1990. Y bueno, es bastante chévere la película. Bella, bueno, la película es bella. El final es bellísimo. Sí. Bueno, el ajedrez en Venezuela, estos son los dos grandes maestros que yo les comentaba, el gran maestro Ser Rancón y Eduardo Iturrizaga. Eduardo Iturrizaga ahora va a comenzar a jugar para España, por obvias razones, y bueno, Rafael Gascón está jugando ahorita para Venezuela. Y realmente Gascón consiguió el título de gran maestro fue en el 2018. O sea que antes nada más teníamos uno solo y a partir de 2018 tenemos dos grandes maestros. Panamá no cuenta con ningún gran maestro. A nivel de Latinoamérica, el ajedrez es muy pobre en el sentido de que no tenemos grandes campeones. El mejor jugador de Latinoamérica es un cubano que se llama Leinier Rodríguez, que ahora comenzó a jugar para Estados Unidos. Después de Leinier Rodríguez viene Julio Granda, que es un peruano,
y los hermanos Gori en Perú. Después de ellos bien... Ajá. Digo, sin embargo, hace tantos años que Cuba produjo un fenómeno, bueno, que fue... Capablanca es el único campeón de ajedrez latino que hemos tenido. ¿Y eso fue en qué año? Eso fue en los 1903 por ahí, 1900, o sea, hace mucho tiempo. Yo estaba chiquito. Sí, como 30. Como 1930, creo. Y como de tercero en latinoamericano que tenemos Eduardo Iturrizaga, que es uno en Latinoamérica, es uno de los mejores jugadores, se puede decir que está como de tercero. Está ahí entre la pelea de los primeros a nivel de Latinoamérica. ¿Tú dices que Capablanca fue de 1930 o 1930? No, antes de 1920, 1900 y algo. Sí, 1920, yo creo, 30 por ahí, lo vi yo, lo recuerdo. Ok. Eli, pero ¿qué ha pasado en la ajedrez en Latinoamérica? ¿Por qué no se ha desarrollado más? Ok, esa es una pregunta que tú que has leído. Argentina, Chile. En enero hubo un torneo de ajedrez donde participó Alan Pichot, el gran maestro Alan Pichot. El gran maestro Alan Pichot es el mejor jugador de Argentina, el número 1. Tiene como 23 años. Y jugó en un torneo en Europa, pero con lo que se llama un super torneo. Entonces, se metió él y se metió un español que se llama, le dicen Niño Antón, pero se llama David Antón, que viene siendo como uno de los mejores de España. Está de segundo en España, como a nivel de ajedrez. Ellos dos jugaron en un super torneo y Alan Pichot quedó de último en el torneo. Y Alan Pichot tuiteó, valga la redundancia, en Twitter, escribió algo muy, muy importante que nos hace ver cómo está el ajedrez en Latinoamérica. Y él comentó en su Twitter, dijo, yo en el torneo a veces sentía que no estaba jugando con humanos. El nivel que ellos tienen es muy grande comparado con el nivel que tengo yo. Estamos hablando de que son puros grandes maestros. Antón es un gran maestro y estaba jugando contra los grandes maestros. Y declara eso en Twitter y bueno, eso fue un boom realmente mediático, realmente. Y comenta otras cosas, ¿no? Pero yo lo que creo que una de las cosas fundamentales que el ajedrez no ha prosperado en Latinoamérica es el interés que los ciudadanos, primero, el interés que los ciudadanos manifestamos por ese deporte. El segundo es que la mayoría de los jóvenes que estamos en Latinoamérica vivimos en una modalidad que se llama modalidad supervivencia. Ahora, sobre todo. Entonces, ¿cómo se le puede exigir a Alan Pichot, que vive en Argentina? Argentina es un país que está colapsando políticamente, que los servicios están mejorando. ¿Cómo vamos a comparar el rendimiento que tiene Alan Pichot con el rendimiento de un noruego, por ejemplo? Sí. Donde un país como Noruega tiene un sistema político súper estable, los servicios básicos funcionan de maravilla. Una persona que juega ajedrez en Noruega tiene la mente lo que se llama neutra, o sea, no está en modo supervivencia, no se preocupa por nada. Mientras que los latinos no, los latinos tenemos que, o sea, levantarnos y el sistema político, la política por aquí, que la política por allá. Por ejemplo, Perú, ¿cuántos presidentes ha tenido Perú en el último año? Y candidato. Entonces, un jugador que se levante tiene que abstraerse mucho de la realidad. Además, tiene que tener económicamente algo que lo soporte para que se pueda dedicar exclusivamente al ajedrez. Y eso en Latinoamérica no existe. Y de hecho, eso ocurre... Un apoyo tienen que tenerlo desde el punto de vista gubernamental. Ahí como que el señor Alegre está pidiendo la palabra. Sí.
Hola, Elvi, y a la gente que está atendiendo. A las amigas y a los amigos. Yo casi nunca oigo estas tertulias. Algunas veces oigo a Cecilia comentarios sobre el tipo del tema de la tertulia que va a tener efecto ese miércoles. Pero me llamó mucho la atención el asunto cuando ella me preguntó el asunto del ajedrez. Que si yo jugaba ajedrez, había jugado ajedrez o tenía un conocimiento en relación con el ajedrez. Y me llamó la atención porque yo, muchacho, era un gran aficionado al ajedrez. Tanto que me empecé a comprar, tengo libros de diferentes tipos de defensas, de ataques en la cuestión de la estrategia del ajedrez, entre ellos los de capa blanca, precisamente porque me llamó. Pero quería hacer un comentario general, estando de acuerdo con toda la presentación tuya, Elvi. Está muy bien hecha en lo que respecta a lo que significa el proceso de proceso. Sobre todo los últimos comentarios en relación, por ejemplo, al sistema de vida en Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, la parte de la tecnología con ese vaivén político, ese agite que existe. Pero hay cosas que sí realmente merecen la pena de que yo señale. El ajedrez para mí fue un negocio. Lo empecé a desarrollar y a jugar a los 14, 15 años. Noté y observé cuando a los 16 años de edad en Venezuela, en Caracas, caí preso por el asunto de Pérez Jiménez, muchacho, y me metieron en una cárcel donde empecé a darme cuenta de la cantidad de ajedrecistas presos que existen, que son una maravilla jugando ajedrez, porque no tienen otra cosa que hacer en su tiempo libre, que pueden uno jugar pelota, otro jugar ajedrez. Y ahí me formé una estrategia con respecto al ajedrez, que cuando salí de allá, en Mises, estuve 3, 4 meses porque era menor de edad, por supuesto, me estaban buscando punto político, cuando Pérez Jiménez, todo lo que tú quieras. Tanto que mi padre decidió mandarme para los Estados Unidos a los 18 años para empezar mi carrera profesional de ingeniería, ya que yo en Venezuela no tenía mucha perspectiva de ingeniería. Pero a lo largo del tiempo en los Estados Unidos también me empecé a jugar. Me empecé a aplicar a otros sistemas de juegos, los cuales a mí tengo formación de jugador en ese sentido. ¿Por qué? Porque, como tú dices, requiere mucho lógica, memoria, desarrollo de talento. En Venezuela llegó un momento en que a mí me llevaban al Club Venezuela a jugar por plata. Jugaba ajedrez porque me gustaba el ajedrez, porque era un juego plata. A mí me llevaba la gente, me llamaban mis compañeros de trabajo, de estudio, compañeros del vecindario, como era el Salomón Cohen y el mismo Gabriel Cohen, el hermano Salomón, mi hermano Solante, me llamaban tanta gente a jugar a ajedrez una noche por plata y ganaba plata. Y eso lo apliqué yo después al juego. Cuando empezaron a jugar en los casinos, me empecé a dar cuenta que yo podía desarrollar las técnicas del ajedrez en el pensamiento de desarrollo del juego. No muchas personas van a los casinos con ganas de perder, sino todas van con ganas de ganar. No van a exponerse estrictamente a manejar una manigueta, una manilla,
para ver si ganan las 3 bolitas o la palanquita de la maquinita. Van a las mesas de juegos a hacerse una mente ordenada, una memoria ordenada. Empecé yo a estudiar no cómo jugar, sino qué era un dealer de la mesa. O sea, así como un dealer, el hombre que da las cartas, el hombre que tira la bolita, el hombre que tira la ruleta. El croupier, correcto. El croupier, exactamente. Tanto es así que cuando yo me gradué de croupier, que me dieron mi sello, mi placa de croupier graduado, inmediatamente en el año 76 empecé un trabajo en Atlantic City, que se estaba empezando a abrir como la mesa de juego, en la sala de juego, en lugar de Las Vegas, para que no fuera la gente de la costa atlántica de los Estados Unidos a jugar a Las Vegas, sino que se quedara en New Jersey. En ese juego. Yo conocí a Cecilia en ese momento. Cuando yo era un croupier, le pasé de ser croupier a jugador profesional con averaje de juego y con crédito de juego. Tanto es así que desarrollé un juego de contar cartas. Aquí en Panamá he ido algunas veces a los casinos y ten la seguridad que el sistema de ruleta que yo he establecido mentalmente, que es el que juego, y tú lo sabes, Henry, porque tú me has acompañado, no pelo. Yo te he dicho a ti, vamos a entrar al casino, que voy a buscar un dinero, aunque sea en ese momento efectivo, y juego 3 números, 4 números, y gano $100, $200, $500, inmediatamente me salgo. Pero el ajedrez es la base de la memoria y la base de poder tú realmente acordar todas las movidas de defensa, de ataque que te van a establecer lo contrario, sea de los grandes maestros del ajedrez, como tú lo has explicado muy bien. Y todo esto lo hice hasta que salieron las computadoras con las cuales tú podías jugar ajedrez, pero no te apuestan porque no producen plata jugando ajedrez. Entonces dejamos el ajedrez. Ok, así es. Muchas gracias por su intervención, señor Alegre. Y bueno, es así. Latinoamérica está sumergida ahorita en tantos problemas que es muy difícil producir campeones, creo yo. Y eso ocurre con países como, por ejemplo, europeos. Armenia tiene un jugador que se llama Aronian y es una celebridad en Armenia. Armenia es uno de los países donde más se juega ajedrez en el mundo. Y la Federación de Ajedrez de Armenia le prometió a Aronian un entrenador, supercomputadoras, y así lo tuvo durante 3 años. Mientras que recibió este año la propuesta de un millonario norteamericano que le dijo, mira chico, en Estados Unidos, le dijo, mira, vente para acá, yo te pongo un entrenador, te pongo una computadora, te compro una casa. Y bueno, resulta que Aronian ahora va a jugar para Estados Unidos por ese mismo problema que tiene, ¿no? Y si te pones a ver, los primeros 5 jugadores de Estados Unidos, los mejores jugadores o los 5 mejores jugadores de Estados Unidos, ninguno nació en Estados Unidos. El mejor jugador de Estados Unidos se llama Fabiano Caruana, es un italiano que se pasó de Italia a jugar para Estados Unidos. Después sigue Nakamura, Wesley So y ahorita Aronian, que va a jugar para Estados Unidos. Entonces, Latinoamérica, bueno, tenemos ahí, es muy difícil, yo creo que se levante en estos momentos, realmente es una cuesta arriba por las mismas circunstancias que nuestros países viven. Y eso es en respuesta a lo que tú preguntaste, Matilde.